a pesar de la situación del libre ejercicio de su pensamiento, del libre ejercicio de su asociación, de las tensiones que muchas y muchos de sus procesos comunitarios tienen con grupos armados y con la propia fuerza pública, hemos logrado que ese mensaje de la vida empiece a calar en la mente y el corazón de los comandantes de esas fuerzas irregulares y también de todas sus milicias. La más reciente expresión fue hace unas pocas horas con la retractación que asumió un miembro de las llamadas por ellos mismos Estado Mayor Central de las FARC, o conocidas en los medios de información como disidencias, de retractarse de una amenaza que parecía una afirmación de exterminio de 300 pobladores en ese departamento. A pesar de los hechos dolorosos y dantescos que son horripilantes como han ocurrido en el departamento del Putumayo, en la continuidad de una confrontación fratricida que tiene elementos similares en el departamento de Nariño, hay unas exigencias precisas para poder avanzar. Y empezamos a recibir, también hace unas horas, unos mensajes que nos alientan para decirles a todas y todos ustedes que a pesar de los pesares y de esos dolores, podemos seguir avanzando. Porque de nada sirve tener presupuesto nacional, tener unos modelos de reinvención y de reajuste en los planes nacionales de sustitución, en los planes de desarrollo con enfoque territorial, si la vida no vale nada, de nada sirve. Y por eso la fuerza de protección de la vida es un esfuerzo fundamental en la construcción de la paz total. El segundo elemento que quiero compartir con ustedes es que he visto aquí el impacto positivo que tiene la red de comunicadores de los PEDs, los reporteros. Tenemos que potenciar y visibilizar con mayor fuerza en una estrategia convergente con los medios públicos, además de las próximas conclusiones y de sus deliberaciones, lograr enamorar al país que votó por otra propuesta política, al 50% de los colombianos que no entiende qué es lo que pasa en Colombia, que esos dolores que ustedes experimentan les son distantes, les generan insensibilidad, desconocimiento y quizás por su ignorancia un relativo desprecio. Quizás es más importante el robo de un celular que la pérdida de un ser humano. Es más importante algo que se hurta en una gran ciudad a lo que sucede en los territorios. El acuerdo de paz de Teatro Colón nos abrió los ojos a muchas y muchos colombianos de lo que pasaba en esos territorios remotos. Nos empezó a mostrar que la violencia tiene unas raíces más profundas, que esas violencias armadas no nacen porque sí, y que detrás de esas violencias, de unas desigualdades estructurales, de unas injusticias permanentes, se creó un acuerdo de paz para empezar a generar unas respuestas estructurales ante esos déficits de derechos para esas mayorías colombianas. Esas mayorías colombianas cuyas voces, insisto, siguen siendo ignoradas. Y porque este encuentro además tiene un asunto particular que debe generar una conmoción en el país, al que se sumó después el estallido social en las ciudades, que nos permitió entonces descubrir que el asunto de esas violencias armadas también estaban aquí en las ciudades, que los jóvenes estaban reclamando presente y futuro,
Y esos dos hechos significativos para el país, el acuerdo del Teatro Colón, el llamado estallido social de las juventudes, son el centro de la paz total. Y esta paz total, como reto para hacer aplicable lo que ya se tejió como una arquitectura de compromisos en el acuerdo del Teatro Colón, requiere que sus voces y las voces de esos jóvenes sean escuchadas por quienes toman decisiones más allá del gobierno nacional. Las Cortes, por ejemplo. El Congreso de la República. Los sectores empresariales. Sin una coherencia de respuesta en medio de la diversidad y de la autonomía de los poderes y de los roles que cada quien cumple en esta sociedad, difícilmente vamos a lograr este propósito de la paz total. Si no comprenden en el Congreso de la República por qué es necesario dialogar, si en el Congreso de la República no se comprende por qué el acuerdo de paz empieza a generar una cultura de justicia transicional, donde se coloca en el centro los grupos afectados, la verdad que debe ser dicha y reconocida, y sustituir las cárceles que generan a veces inhumanidad, sentimientos de venganza, corrupción y nuevas formas de criminalidad, y pasamos a una justicia que parte por transformaciones concretas de los seres humanos que se reflejan en transformaciones territoriales, difícilmente vamos a lograr transitar a una democracia con una reducción al máximo de las violencias armadas que ponen en el centro la protección de la vida de los seres humanos, particularmente de ustedes. La vida, además, existencial de esos procesos comunitarios, planes de vida y proyectos de vida que de alguna manera se retoman en los PEDs. Sin el concurso de los sectores empresariales, que asuman con conciencia la responsabilidad que significa no solamente respetar los acuerdos que existen en la paz, sino que la sustitución de impuestos por obras en los territorios debe ser un compromiso inicial para generar condiciones de justicia social, ambiental, de género y económica en esos territorios, donde el diálogo se habilite para definir si esos territorios pueden o no ser parte de un modelo extractivista, donde se dialogue sobre si los agronegocios son el único mecanismo para hacer una reproducción de la riqueza. El propósito de la paz total entonces tiene también otro objetivo. Además de refrendar lo que aparece en el acuerdo del Teatro Colón, de dejar a un lado las armas en la política, tiene el propósito de dejar las armas en la economía. Y eso solamente, insisto, se logra con ustedes, con los jóvenes y las expresiones del estallido social. Solamente sumando esas voces, generando escenarios de convergencia y de diálogo que nos lleven a escenarios estratégicos a partir del día a día, vamos a lograr la paz total. Y un asunto que ustedes también discutirán y articularán es cómo los planes de desarrollo con enfoque territorial y los PENIS se articulan estratégicamente en el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas y muchos de ustedes han participado en esos diálogos vinculantes. Aquí está otro espacio importante para sumar en su análisis, en su saber, en su conocimiento, qué es lo estratégico en esos territorios. Muchos diálogos vinculantes han coincidido con los PEDs. Y finalmente, un último mensaje. Estamos en una situación de economía en crisis, no en Colombia, en el mundo. Tenemos que ser también realistas, seguir fortaleciendo el corazón de la esperanza. No todo es cumplible en 3 años y medio, pero estos 3 años y medio serán el cimiento a partir del cumplimiento del acuerdo del Teatro Colón,
de los planes de desarrollo con enfoque territorial, de las modificaciones en lo concreto que se hagan con los PENIS, serán la base de la democracia que nos merecemos todas y todos, de un futuro bello y digno para todas y todos. Son 3 años y medio, no más. Es el reto que tenemos. Llevamos esto como en una vasija que se puede romper. Si comprendemos esa situación económica del mundo, cómo nos afecta a nosotros, vamos entonces a tener que pensar cómo y en qué enfocamos los esfuerzos financieros. Tenemos que evitar empréstitos internacionales. La mayoría de todas y todos ustedes han hablado seguramente en muchos de sus procesos de formación de la deuda externa. ¿Queremos una deuda externa? ¿O queremos generar un nuevo modelo de responsabilidad de Colombia, del mundo con Colombia, y generar otra visión de un modelo económico que sea diferente? Pero esto es paso a paso y con firmeza. Entonces, este llamado al realismo no significa opacar la esperanza, significa hacer lo que han hecho muchas y muchos de ustedes. Cuando hacen una olla comunitaria, se distribuye el pan en medio de la escasez. Cuando muchos de ustedes han tenido que desplazarse, han compartido las migajas que se han logrado repartir. Y han comido, y han sobrevivido, han resistido. Y hoy, como parte del acuerdo de un proceso de paz, están proyectando transformaciones territoriales. Y esa paz total, con estos grupos armados que siguen en armas, algunos afirmándose como rebeldes, otros con otras características, como posibilidad de ser parte de este gran proyecto ambicioso, utópico, pero también realista de la paz total, requiere que ellos se vinculen a esas transformaciones territoriales a partir del respeto a la verdad, del respeto a los derechos de ustedes. Sin eso será imposible que creamos que la paz es una realidad. E insisto, la paz, esta paz total, solamente es posible con todas y todos ustedes, con sus voces convergentes, que conmocionen a quienes tienen que tomar decisiones, a los grandes medios empresariales de información, a las cortes, al poder legislativo, a los empresarios. Sus voces nos deben conmocionar. A este gobierno nos han conmocionado y esa es nuestra razón de ser. Pero juntos y juntas tenemos que lograr traer a ese otro país que no cree en la paz, que no cree en los PENITs, que no cree en los PEDs, en que es la salida para tener una democracia, un bello país distinto para todas y todos. Muchas gracias.